Seguimos haciendo análisis de la coyuntura política, esta vez con el ex congresista de la República, Richard Arce, para conversar de varios temas. ¿Cómo está? Richard, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Carlos, buenos días. Un gusto, como siempre, dialogar con Nativa y llegar a todo el país. ¿Pudo usted, estaba ya en estudios, escuchar la conversación que hemos tenido con el congresista de Perú Libre, Flavio Cruz? ¿Qué le parece los argumentos que esboza él, digamos, para cuestionar el sistema político y la situación en la que nos encontramos? Con todo el respeto a la teleaudiencia, es una sinvergüencería lo que acabamos de escuchar. ¿Por qué lo piensa? Las cosas hay que decir claramente. En el Congreso hay un pacto infame entre el fujimorismo y el serronismo. Se han puesto de acuerdo para poner a los miembros del Tribunal Constitucional y no lo han hecho gratis, lo han hecho a cambio de prebendas y los hechos lo van demostrando. Su candidato a defensor del pueblo, y lo dice la Fiscalía en esos chats infames que han sacado de cómo traficaba la elección de un impresentable como es el actual defensor del pueblo, ¿no? Y de la misma manera arremetieron contra la Junta Nacional de Justicia, se tumbaron a la fiscal Zoraida Ábalos, todo fue irregular. Acá no estoy viniendo a defender a ningún personaje. No, te entiendo. Puede haber cuestionamientos, pero háganlo de la manera correcta. Y de la misma manera el indulto lo da el Tribunal Constitucional en contra de lo que ha predispuesto la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el Perú está adscrito. Absolutamente. Y para muchos jurisconsultos que han estado saliendo durante toda la semana diciendo que no pasa nada si no hacemos caso a lo que dice la Corte, en realidad es una falta de respeto y nos convierte prácticamente en un paria internacional. Y eso es lo que dice mi artículo. ¿Y a qué voy con todo esto? Pero paréntesis, pero esos tribunos que salieron en medios parecían agitadores políticos, Richard. Parecían... Diciéndole a la gente, activen. La verdad, yo los oía igual que la pestilencia, en el mismo argumento de defender lo irracional, de querer engañar y querer estafar a la gente con sus argumentos. Pero Boluarte no somos abogados. Entonces... Por supuesto que el gobierno de Boluarte también tiene responsabilidad, por eso no tuvo ni siquiera el valor de salir y dar el mensaje. Mandó a su ministro de Justicia y al ministro de Relaciones Exteriores, que evidentemente tienen mucha afiliación fujimorista. Ojo, voy a ser muy transparente. Yo creo profundamente que nadie en la cárcel debería morir. Si hay una persona en una situación extrema de salud, debería haber un indulto. Y en el caso de Fujimori le podría corresponder un indulto, pero que lo haga de la manera correcta, que pida perdón a las víctimas, que pague su reparación civil o que intente pagar. Yo sé que en este país nadie paga la reparación civil. Y si tienen razón cuando dicen que los terroristas no han pagado reparación civil, por supuesto que no pagan reparación civil, pero que no lo hagan de la manera irregular. ¿Pero para qué es? ¿Por qué se dio el indulto de Alberto Fujimori? Porque fue este Tribunal Constitucional, que justamente fue puesto por el señor que estaba antes presidiéndome con su bancada, con el fujimorismo. Y los votos de otros muchos, ¿no? Porque tampoco... pero evidentemente son las dos fuerzas más importantes. Con eso logran esa mayoría que requiere. Sin sus votos no llegaba este tribunal pero solo con sus votos tampoco, ¿eh? Conservador, ojo con ese detalle. Se están tumbando una serie de reformas, de conquistas de derechos ciudadanos que nos ha costado años de lucha. Que es difícil, por supuesto, porque hay diferentes percepciones. Yo tengo una formación religiosa, pero jamás voy a poner la religión por encima de los intereses del país. Son mis creencias y se respeta. Más aún creo en un país laico donde todos debemos respetar nuestras creencias, ¿no? Pero lo concreto es que tenemos un indulto que nos va a costar, Carlos. Eso es lo grave de toda esta situación. Porque nos va a mostrar ante el mundo como un paria, que no sabemos respetar los tratados internacionales y no respetamos justamente las sentencias. En este caso, esto es un tratado internacional que está establecido en la Constitución, donde tiene rango de ley la implementación de esas decisiones. Por eso es un tribunal supranacional. No necesito ser abogado, yo soy ingeniero de formación, para poder explicar algo tan elemental como respetar justamente las decisiones que toma un tribunal supranacional. Más aún en temas de derechos humanos, que es elemental, por ejemplo, para ingresar a la OCDE. Olvídate, ya nuestra aspiración para llegar a la OCDE con la decisión que están tomando, claro, nos van a dejar en una jurídica posición. También impactas todo lo que son ¿Qué inversiones? inversionista va a querer invertir en el país si sabe que hay un tribunal constitucional que se puede zurrar y le puede llegar altamente lo que dice un tribunal supranacional? Yo sé que van a decir, no, pero eso es el CIADI, eso es un tema económico, eso es un tema de derechos humanos. Sí, a todos. Es la misma competencia. Yo pienso lo mismo. El CIADI tiene una competencia supranacional, donde se reclama cuando no hay un acuerdo, no se respetan los contratos. Pero mañana diremos, como yo soy soberano, no cumplo el CIADI tampoco. Y el derecho internacional justamente contempla ese principio. No se puede imponer como argumento
la legislación interna puede. para contravenir lo que está establecido en un tratado internacional. Te repito, soy ingeniero, pero creo que hay cuestiones elementales. Ayer Rodríguez Cuadros lo hizo en redes sociales y mostró cómo los tratados internacionales está tipificado tal cual, que la ley interna no está por encima de ellos. Y el Perú ha suscrito todos esos tratados. Es una sacada de cuerpo inaceptable, Richard, por donde lo mires. En un país donde requerimos en este momento inversiones, donde nuestra situación económica es crítica porque estamos en recesión, se nos viene una crisis alimentaria, se nos viene una crisis ambiental. En realidad las inversiones han sido casi nulas durante todo el año. Por fin ha podido reconocerlo el ministro Contreras de Economía. Después de que haya pasado casi todo el año, ya estamos terminando el año. Y así, fíjate, y encima el Congreso ha aprobado un presupuesto general de la República incrementándolo en más de 240 mil millones, 224 mil millones de soles. O sea, no tienes plata, para hacerlo sencillo. No tengo plata y estoy aspirando a gastar más de lo debido. Es irresponsable. Y en ese marco es que el Congreso de la República, que no ha incrementado, son 130 congresistas, suben su presupuesto en casi 200 millones, más de 1.000 millones. Cuando yo era congresista, el presupuesto era 600 millones, también 130 congresistas. Y recuerda bien que hubo el referéndum para la bicameralidad. Sí, claro. Yo me hice el trabajito con mi equipo de reingeniería del Congreso para demostrarles que solamente optimizando costos y presupuestos, con los 600 millones alcanza para dos, para la Cámara de Diputados y para la Cámara de Senadores. Son los bonos, pues los bonos de 10.000 soles. Y evidentemente con 600 millones es más que suficiente. Ahora se aumentan ya más de 1.000 millones. ¿Para qué? Para que se entreguen bonos, como tú dices. ¿Para qué? Para que se den sus viajecitos a países exóticos y cuanto más lejano, mucho mejor. ¿Qué beneficio? Richard, ¿crees que el fujimorismo, se lo preguntaba también a Flavio Cruz, con la salida de Alberto Fujimori pierde su principal bandera política? ¿Se debilita políticamente? Bueno, tiene sus pros y sus contras, ¿no? En lo que corresponde al fujimorismo, definitivamente la salida del líder, pero para empezar, yo soy muy crítico de los partidos políticos que son de familia, porque son monarquías, ¿no? No, o sea, no existe el fujimorismo sin Fujimori. Sí, pues. O tiene que ser Alberto, o tiene que ser Keiko, o tiene que ser Kenny. Igual en el caso de los Acuña, has visto que todas las familias son congresistas. O sea, tiene que ser Acuña. Y vamos a seguir enumerando en los Cerrón. O sea, tiene que ser Cerrón para que haya el liderazgo de su partido. Por eso al final terminan en este tipo de entuertos, ¿no? Porque es una especie de cofradía. A mí me parece asqueroso, discúlpame los términos, pero hay que decir las cosas claras. Yo no puedo meter a mi familia en un espacio político de decisión. Inclusive, o sea, particularmente, o sea, mi decisión de ingresar en política ha hecho que mi familia, que tiene las capacidades, las competencias, nadie participe en política, porque es un tema ético. Porque cuando hay esa filiación de familia, puede saltar esa delgada línea que existe entre la responsabilidad del compromiso con el Estado, con la familia. Que cuidar, ¿no? Y un legado que mantener, entonces aparece la familia, pues. No, y es duro. Y yo también vengo del Ande. En nuestra cosmovisión andina, el tema del IU es mucho más complejo. Y yo lo he visto con alcaldes, ¿ah? Porque el primer delito que comete un alcalde en un distrito que es de procedencia de zonas rurales es el nepotismo. ¿Por qué? Porque en nuestro concepto de IU, en nuestra cosmovisión andina, yo pienso en mi familia. ¿Y a quién tengo que darle el trabajo, darle una oportunidad? A mi IU, a mi familia, a mi entorno. Y eso entra en conflicto. Y eso te genera hasta serios problemas, ¿ah? Y te lo digo hasta con testimonio la familia propio. Te lo reclama, claro. Por supuesto que sí, supuesto que sí. Pero ahí viene tu tema ético, pues ¿dónde está esa delgada línea para poder asumir una responsabilidad frente a tu país o frente a tu familia? Tú tienes que equilibrar, ¿no? Tenemos movilizaciones en Puno el próximo fin de semana en Lima. ¿Te preocupa la violencia? No solo la que se pueda generar de algunos pequeños grupos de los manifestantes, sino más me preocupa la violencia que pueda venir desde la policía y las Fuerzas Armadas. Siempre voy a condenar la violencia, por supuesto. No puede un Estado reprimir con violencia una manifestación ciudadana. Y lo que ha acontecido a inicio de año, inclusive hasta el día de hoy, causa indignación porque no se ha asumido ni siquiera el costo político. Hay 49 víctimas que se ha evidenciado por instituciones como Human Rights muy reconocidas que ha habido violación de derechos humanos y no hay sanción. Eso no admite duda. A lo que voy es que no hay ni siquiera el costo político, porque evidentemente eso debe seguir su procedimiento en el campo penal y que se sancione. Pero siquiera el costo político, al contrario, premiaron a Otárola con el premierato y están en el gobierno inclusive enseñoreados, ¿no? Dicho esto, es importante también entender que lamentablemente la calle no se calienta.
y por eso te comentaba antes de la entrevista de este artículo que me pareció muy interesante, ¿por qué la gente no sale a la calle? ¿Por qué no hay esas Es un manifestaciones? artículo de Raúl vacías Asensio, ante que ha sido tanto publicado en escándalo? el Diario del Comercio, sí. Y es evidente, ¿no? Y en ahí viene la autocrítica porque soy hombre de izquierda. Justamente los sectores de izquierda y progresistas han sido los que han tenido la capacidad de movilización. Así es, siempre. Pero cuando estuvieron en el gobierno, cuando hubo la oportunidad, porque generó mucha ilusión el gobierno de Pedro Castillo, ¿en qué terminó ese sector progresista? Y es lo que dice el artículo. Y lo vengo yo diciendo hace muchos meses. ¿Ah? A mí me ha costado que inclusive me tilden de traidor porque soy hombre de izquierda, porque he acusado a los corruptos de la izquierda como corresponde, ¿no? Y lo que dice el artículo es que en ese momento, cuando se veía la corrupción rampante en el gobierno de Pedro Castillo, ese sector progresista, ese sector de izquierda, se hizo de la vista gorda, Cayó, ¿no? sí, claro. Yo sé que tal vez haya sido, pues vamos a tratar de ser condescendientes, ¿no? Puede ser por afinidad ideológica, O por los podría propios ser por un embates puesto de los sectores trabajo, conservadores también, ¿no? Pero nuevamente entramos a esa delgada línea que te explicaba en el tema familiar y el tema del Estado. Igual, en el tema de la militancia. O sea, tus convicciones de ser hombre de izquierda es de lucha abierta contra la corrupción. Yo lo escuchaba hace un rato al que entrevistaste. Pero él no puso ni una piedra en el aeropuerto. ¿Sabes todos los recursos que ha movilizado para que se pueda implementar un aeropuerto en Huancayo, teniendo el aeropuerto en Jauja? O sea, incentivando esa mezquindad, claro, a la sentencia, pero él tiene otra sentencia por haber robado en el gobierno regional de Junín. O sea, Vladimir Cerrón en este momento está con requisitoria, tiene un precio su cabeza. Sí, no, se lo pregunté, eso pongámoslo sobre la mesa. Y hay la sinvergüencería de sus congresistas que todavía salen a defenderlo, ¿no? Y pero que dice, yo le escuchaba a Portalatina, su argumento cobra cierto sentido cuando dice, se va a presentar Cerrón confiando en una justicia que es capaz de sacar a un presidente como ha sido sacado Alberto Fujimori a partir de una negociación política. O sea, también se ponen en los zapatos del otro, ¿no? Nuestro sistema de justicia está muy cuestionado, Carlos, pero hay cuestiones que de alguna manera, y yo escuchaba a extranjeros en el tema de la investigación de los últimos años, por fin hemos visto en el Perú en el banquillo de acusados a los expresidentes. Yo sé que entraron algunos. Se sorprenden en otros países. A eso voy. ¿Qué pasa en el Perú? Sí. Todos los presidentes, lo dijo el Papa. Yo estuve en esa audiencia y le dijo a Pedro Pablo Kuczynski, porque era congresista, le dijo de frente, espero que usted también no caiga en esto. ¿Qué pasa en el Perú? ¿Por qué todos los presidentes terminan en la cárcel? Mira cómo es. Entonces, yo escucho, en otros países hay casos de corrupción también escandalosos, pero es casi imposible ponerlo en el banquillo de los acusados por todo el poder. ¿Te has dado cuenta en el caso de Patricia Benavides? A ver, con objetividad, más allá de la posición que uno puede tener, son evidentes las pruebas. Evidentes. O sea, los chats, coincide la votación de estos señores que estuvo acá hace un momento, de cómo se pusieron de los acuerdo. chats reconocidos como propios por el señor Villanueva. O sea, el involucrado, su asesor principal, reconoce que son mis chats, número uno. Número dos, yo lo hice por orden de la señora. Sí. Ahora, ella puede argumentar, yo no sabía nada. Sí. Peor todavía, Juan Carlos, ¿por qué? Porque un funcionario tiene criterio, tiene raciocinio. Y si tú estás rodeado de gente que está haciendo tabla rasa, que está haciendo actos de corrupción, tú eres un incompetente total. No sirves para nada. Yo no sé si ha ocurrido es lo mismo antes. De Montesinos con Alberto Fujimori, Pero porque ese era el yo argumento. no sé si ha lo hizo ocurrido Montesinos, antes, ¿no? pero negociar el archivamiento de una carpeta fiscal por voto es de una inmoralidad mayor. Y lo sabe Patricia Benavides. ¿Tú te imaginas qué son capaces de hacer si llegan a este nivel de transar? Esa es la Ahora pregunta, entiendes por qué se fueron financiados estos viajecitos a China, a Rusia, por grupos empresariales. O sea, ¿por qué fueron? Un congresista, lo dice nuestra legislación, un congresista no puede recibir ningún tipo de dádiva. Y a eso me refiero con viajecitos, viáticos. Sí, luego porque luego votan y hay conflicto de interés. Eso es dádivas. O sea, no solamente es plata, eso es como pagar una coima. ¿A cambio de qué? De favores. Y lo que más me causa indignación, porque he sido congresista, por supuesto que he peleado por los presupuestos para mi región. Y ahí están los presupuestos que no se han ejecutado, es otro cantar. Sí, claro. La vía de evitamiento, inclusive para las universidades, el propio hospital de Andahuaylas que está paralizado. Pero alguna vez yo me he metido en un negociado de estar pidiendo dónde está mi parte, dónde está mi tajada. Me has hecho orgulloso puedo salir a la calle. El hospital de Andahuaylas. 12 años el hospital esperando terminarse, Richard. Lo más triste, ¿sabes cuál es? Y ya lo dije en un medio local en Andahuaylas. La presidenta lo anunció el 28 de julio. Yo estuve en un medio de comunicación analizando el mensaje a la nación y lo dije, conté la historia del hospital. Acabo de revisar la ley de presupuesto que ha sido aprobada hace una semana.
No hay ningún presupuesto No, para el hospital de acá Andahuaylas. estuvo el alcalde Entonces, de ¿por qué vamos a Andahuaylas, engañar? Richard. Estuvo el alcalde. Entonces, ¿por qué vamos a engañar a la gente? Por el ascenso a la primera división del equipo de fútbol local estaban muy contentos, además transmisión exclusiva de Nativa, por primera vez se transmitía en vivo un partido de Andahuaylas y vino pues el alcalde contento a contarnos 12 años esperando que un hospital esté terminado, Richard. Y Abel Serna el alcalde y la historia es bien frustrante porque ese hospital se concibió todavía el año 2008 y terminó en una confrontación en Abancay terrible con muertos de por medio en el gobierno del APRA, Mira, con pues. Velázquez Quesquén de Premier, a consecuencia de que ese presupuesto fue un adicional y se generó que por qué había el hospital en Andahuaylas. Pero lo más triste es que entró Elías Segovia, que fue el gobernador regional, que está en la cárcel, que lo denuncié, fue el que dispuso esos dineros y lamentablemente el día de hoy no tenemos hospital. ¿Va? Pero si te empiezo a enumerar, solo un datito. No acabamos. Ese gobernador regional, Elías Segovia, recibió donación de la Organización Panamericana de Salud de equipamiento médico. Nunca llegó a Purima. Recibió acá en Lima, en el Callao, esas donaciones. Y nunca llegaron a Purima. Bueno, por eso lo denuncio. Para que te des cuenta del nivel de calaña de autoridades que tenemos. Y eso es Vladimir Cerrón. Eso también hay que decirlo claro y frontal. No hay que tener miedo contra los corruptos. Estamos viviendo una profunda crisis de valores en nuestra sociedad. Lo que nos queda es confrontarlos abiertamente a esta gente que le hace daño, porque los peruanos somos mucho más que este grupo de gente que nos está haciendo tanto perjuicio. Te agradezco que hayas estado con nosotros. Gracias por las reflexiones. Un gusto. Richard Arce ha estado con nosotros, ex congresista de la República, hablando de varios temas y con la claridad con la que Richard Arce siempre se expresa cuando está aquí en Nativa y cuando está en general en otros medios de comunicación.